En los últimos videos vimos la parte desagradable que en su mayoría consume a este país llamado Haití. Pero paralelo a eso existen lugares bastante hermosos, paradisíacos y a la misma vez remotos donde pocos, ni siquiera los mismos haitianos pueden acceder. Hoy veremos lo que nadie te muestra de Haití. En el video de hoy vamos a ver algo muy pero muy diferente de Haití, algo que quizá jamás, nunca o poco se muestra. Y es que vamos a visitar uno de los lugares turísticos que son poco visitados, que casi nadie, por el tema social, por lo que está pasando actualmente, puede venir. No está de más decir que hay pocos turistas que se dan el lujo de conocer este y demás lugares que ofrece Haití, ya que este país caribeño es diverso, es hermoso, encuentras playas, lugares, bosques sumamente lindos. Hoy conoceremos un poquito de eso, para lo cual hemos salido de la ciudad. Estamos ya en plena carretera con dirección a una isla paradisíaca que de seguro les va a encantar, les va a sorprender tanto como a mí, que la he visto en fotografías cuando estaba investigando para poder ir allí. Y déjenme decirles que se ve muy pero muy surreal. Así que, dicho todo esto, empecemos con este video. Llegamos al fin de la carretera y acá hay un lugar interesante que quiero comentarles. Bueno, antes que nada se nos han acercado varios hombres para... Habla español. Quiero ir a la isla Amiga. Esto es una isla privada, ¿cierto? Sí, de privada, porque por la semana viene a barco, por semana. Lunes, martes, miércoles, todos los días viene a barco. Porque la semana tiene ciclona Estados Unidos, tiene ciclona porque no viene. ¿Cómo se llama? ¿Labadí? Coco Beach, Labadí. Coco Beach. Usted lo vive y lo persona, más para allá, otro atrás. Eso es igualmente Labadí. ¿Y cuánto vale entrar a esta playa? Ah, no acepta. ¿No se puede? No, ¿por qué? Los gobiernos no tienen acceso para entrar. O sea, nadie puede entrar. Ni un turista. Turista, sí. Pero yo soy turista. No, los turistas que tienen barco. Ah, con barcos entra. Ah, ok, ya. Toda esta malla que vemos o este muro es el borde que rodea, que protege a la isla Labadí y la Coco Beach, bueno, la playa Coco. Acá hay varios botes que ofrecen distintos tours para poder llevarte a las distintas playas paradisíacas, islas paradisíacas que existen acá en Haití. Ojo, quiero recalcar que a esta isla no cualquiera puede entrar, es muy caro y el gobierno restringió el acceso a los haitianos. Solo turistas con barco particular o propio pueden ingresar. Este es el hombre que habla español. Y después los que llevan la lancha te pueden llevar, pues entro contigo, hace video, muy bonita. Sí, está muy bonito todo esto. Sí, muy linda. El agua es muy cristalina. Sí, original es bueno. Sí, mira, el agua está bastante cristalina. Es muy clarita. ¡Wow! ¡Qué bello, amigo! Muy hermoso. El hombre que habla español no tiene un puesto de venta de coco. Agua de coco bueno, duele centuras, duele la cabeza bien, bueno para la salud. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Es $5. Oh, en goods. En gold, 700 guldas. No, 600 guldas. Sí, ya, está bien. 600, sí. 600. Ok. 2 por 500, ¿no me das? No hay problema, tú le amigo mío. Oh, de mi pana. thank you. Sí. Bueno, nos está haciendo la rebaja, amigos, porque ustedes saben que en los lugares turísticos o donde vienen demasiados turistas, los precios se elevan, son demasiado caros. Sí, puedes llevar a la playa para hacer fotos, también buena playa, la verdad, muy linda. Muy linda, gracias. ¿Y cómo aprendiste español tú? Santo Domingo. ¿Ah? Santo Domingo. ¿Tú viviste ahí? Antes, sí. Mi nombre se llama Remy. Remy. Mi nombre, sí. Oh, nice to meet you. Toma. Toma eso para ti. Ese bueno. Thank you. Sí. Pues, voy a sacar el dinero. Esto es ron. Oh, no alcohol. Leche. ¿Leche? Leche de ¿Y esto? ¿Cuánto vale esto? 100 gulders. 100 gulders? 100. He said 100.
¿Puedo comprar esto en la ciudad? Me acabo de comprar una leche típica de Haití. Y este chicle que también es demasiado local, según me dicen estos hombres. Y aquí hay varios rones, bebidas. De nosotros de Haití. Son rones haitianos estos, Sí. Eso, mira, es original. Donde quiera para vender eso. Usted también si quiere llevar eso allá, tu país para comprarlo para llevar. Oh, este es el ron. Ah, Babacú. Es el más famoso de acá, ¿verdad? Yes. Y este pequeño, un Babacú más pequeño, Sí. De eso de bien. ¿cuánto vale? Eso vale 500 guldes. 500. Sí. Oye, mira, este ron, 500 guldes. No sé si es momento exacto para comprarlo en un lugar turístico o lo podría comprar más allá. Sí, para llevar eso vende mucho allá estos sonidos. Eso. Ese negocio para vender mucho este sonido. Eso. Bueno, ahora sí hemos comprado. Oh, hay un militar acá. Uf. Creo que son. Bueno, ellos son los que controlan todo este área. Sí me miró un poco raro cuando lo grabé, pero bueno. Ahora sí hemos comprado al menos lo necesario. El agua de coco, un par de cositas locales. Así que ya estamos listos para ir donde está la lancha y así emprender el viaje a la isla. ¿Cuánto tiempo es hasta esa isla? Eso. 40 minutos. 40 minutos. Ah, ok. Ya lo escucharon. Son 40 minutos de viaje hasta la isla. A lo largo de todo este mar. Este será nuestro bote que nos va a conducir, a llevar hasta la isla. Ahí lo vemos. Are you the driver, right? Sí, él tiene la manejar. Ah, él es el conductor y él es su ayudante. Así que bueno, vamos. Where's my friend? Ya pasar, Danu. Mira, el agua de acá ya se ve que está cristalina, aunque un poco sucia. Y el bote no es que esté en el mejor estado posible. Se estarán dando cuenta que la gente acá es bastante bulliciosa. No le importa que yo esté hablando y ellos empiezan. De igual manera. Bueno, espero que se me esté escuchando bien al menos. Mira, mira, mira. El motor sí que está humeando, amigo. No sé si esté bien. The engine, me acaban de decir que así siempre funciona. No tiene ningún problema, solo que ya está viejito. Pero bueno, ahora sí, vamos. Este es un puente utilizado para los turistas que, bueno, optan por un crucero. Vienen por acá, por acá, por acá, por acá y el barco está estacionado más o menos en este punto para que ellos puedan acceder a él fácilmente. Y a ver, el tipo de turistas que generalmente optan por esos cruceros son turistas de Europa, turistas de Estados Unidos y los turistas más pudientes de República Dominicana. Estamos avanzando y nos hemos encontrado a un hombre que está cazando cangrejos. Mira, mira, mira. Ah, no, esto es una langosta, amigo. Ni siquiera es un cangrejo. Y lo tiene ahí como si nada. ¡Fua! Está viva. No quiere vender. ¿Ah? No quiere vender. ¿No quiere vender? Sí. ¿Cuánto vale? Él quiere comprar. Dice que sí quiere comprar. Oh, no, solo quería sacar una foto. Mira, y el hombre solo está en un kayak, así tal cual. Tiene ahí sus maderas, sus redes, no tiene nada profesional. Todo es artesanal. Todo es artesanal, ni siquiera
Es que ni siquiera es que tenga artículos o herramientas profesionales, pero admiro que esté haciendo esto. Mira, lo agarra como si nada. Mira, la primera vez que veo un animal así de cerca. Ah, mira, también tienen pescados. What's the name of this fish? Poisson. Poisson. Ah, ok. El nombre es Poisson. Ahí lo están escuchando. Tiene más, imagino. Su mochila tiene... Oh, mira, mira, tiene más peces. Y el hombre también se dedica a vender estos peces a las personas que van en los botes. Sujan. Oh, este se llama Sujan. Miren, el color es moradito. Curioso, peculiar. Y ella tiene más otros, color rojo y demás. Y solo los tiene ahí. Imagino que ya los va a vender al pueblo o a la costa. Se la pasa todo el día pescando y vendiendo a los que pasan por acá, a los turistas más que todo, pero generalmente se va a la playa o a los que pasan por aquí o a los que puede ofrece sus productos. Allá ya está la isla, ahí lo pueden ver, estamos demasiado cerca. Bueno, así parece, pero en realidad no. Aún falta como unos 10 minutos más de navegación. Y el bote no está avanzando tan rápido porque las olas acá sí son fuertes y al menos son pesadas, o al menos gruesas por así decirlo, porque basta que una se levante, ya provoca demasiado movimiento, al menos acá, al vehículo en el cual estamos utilizando para llegar. Y ya estamos cerquita. Mira, mira, mira vos. ¡Wow! Hay un par de personas ahí. Ah, creo que es el hombre del bote pequeño que vimos hace rato ahí vendiéndonos. Ahí que es que nos mostró los peces y demás. Pero bueno, esta ya es la playa. Loquísimo, el agua es demasiado transparente. ¡Fua, bro! Y hay más hombres. Allá hay una especie de casa o un techo construido ahí entre los árboles. Después de aproximadamente una hora de navegación hemos llegado a la isla. A ver, hoy vamos a intentar bajar. Bueno, debemos bajar, no intentar. De primera me sorprende cuán transparente es el agua. Amigos, es que... Bueno, vamos. Ya luego les muestro aquí abajo. Mira, pareciera que el bote está flotando por lo transparente que es el agua. Dios mío, ¿qué es esto, amigo? Es un efecto generado por After Effects. Ahora sí, vamos a salir de la playa como tal. Dice él, si quieres comprar, ellos hay gente adentro que puede preparar para si quiere comer. It's a big cup, man. It's a big. Yeah. Yeah. Miren, estos son los mismos hombres que hace rato vimos. Bueno, no son los mismos, pero se dedican a lo mismo. Que están vendiendo peces y también un cangrejo enorme que acaban de cazar acá mismo. Este tiene otro, más langostas. Y mira, se ve bonito. Ahí vemos a los demás pescados. ¡Fua! Y puedes preguntarle cuánto vale esto. Sin duda. $20. El precio de este cangrejo es de $20. El de este también, que es de un tamaño similar. Ese cangrejo está más grande. Sí. ¿Ese está más grande? Sí, sí. Ah, cierto, sí. Oh, aquí también habla español el bro. Un poco. Un poco. Ah, ya, buenísimo. Habla español también. Oye, me estoy dando cuenta que hay muchos haitianos que hablan español. O al menos saben un poquito o entienden. ¿Ah? Tiene uno que sabe cocinero aquí. Ah, Hay cocineros acá. Ah, ok. Si tú me compraras, una vez se cocinero. Aquí tenemos
caracoles, oye, mira, mira, mira. Y ojo que están vivos, amigos. Todo lo que vemos acá, al menos los caracoles están vivos. Esto, las langostas ya murieron obviamente por no estar en el agua, por la falta de agua. Sí, por la falta de agua, por estar afuera. Sí que la textura se siente diferente de esta antena. Bueno, lo que sea. Sí, son antenas, creo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a comprar a estos 3 hombres lo que están vendiendo. Este hombre me está ofreciendo estas langostas. Voy a comprarle 2 a este hombre, este cangrejo, y a este hombre le voy a comprar este cangrejo enorme a este otro. O sea, vamos a comprar 3 para ayudarles a los hombres. Ya que acá también hay un cocinero que está a mi lado. ¿Quién vive acá? ¿Quién se dedica a esto? A cocinar a los turistas. Así que vamos. Ya estamos llegando donde está la cocina, el bar. Este es el cocinero, como les dije. Y acá van a poner lo que vamos a almorzar, básicamente. Y este es el ambiente que tenemos en este punto de la isla. Y el único, porque después no hay más. Está un bar que prácticamente está vacío, no tiene nada. Debería haber ahí un par de cervecitas, qué sé yo. Mira, este es un dios indio. Si no me equivoco, sí es un dios indio. Un par de adornitos, un lavamanos como tal. Y bueno, el chef ya está preparando la comida. Sí que va a ser mucha porque son 2 cangrejos y 2 langostas. Eso es, amigo, mucha comida. Llegamos al otro extremo de la isla, pero lo malo es esto, amigos. Mucha contaminación, demasiada basura que ves acá. Pero a la vez tienes este hermoso paisaje, estas hermosas aguas. Qué bello, y a la misma vez esto. Me cuentan que la isla está abandonada desde hace mucho. Obviamente viene poca gente a visitarla, a disfrutar lo que ofrece, pero obviamente eso no es suficiente para que los hombres que trabajan acá puedan sustentarse. Como es la única cosa a la que se dedican, ellos vienen acá, están todo el día, ya sea el hombre que es cocinero, los pescadores y también los ayudantes. Así que es una de las realidades duras que hay en Haití. De todas maneras, voy a buscar el baño porque quiero hacer pipí. Y bueno, sigue sorprendiendo la tremenda basura que hay, que, ojo, atentos a este dato. Toda la basura que estamos viendo a lo largo de la playa es la basura que llega de la ciudad. Es la basura que se tira al mar desde la ciudad, desde las diferentes ciudades, y el agua con las mareas la van trayendo. Por ello vemos que junto con la basura están varias algas, que claro, con el tiempo se han ido secando y demás. Y más que todo hay PETs, botellas plásticas, botellas de vidrio. El plástico está presente en todo lado, contaminando el país, contaminando el mundo. A continuación les voy a mostrar cómo es que el chef está cocinando nuestro almuerzo. Y es de la manera más rústica posible porque en esta isla no tienen gas, no hay cocina. La única manera de hacerlo es con leña, con carbón. Pero miren cómo se está cocinando ahí. El cangrejo, los 2 cangrejos, las langostas. Caramba, se está moviendo. Como el fuego, como la brasa ya está lista, el chef está calentando y está haciendo hervir los peces, los animales marinos ahí en la olla. Una vez que ya estén hervidos, obviamente blandos, se los pasará a poner a la parrilla, que es esta. Ahí se hará la última cocción para después degustarlos, comerlos. Fukembe sao el crab si wale pour pêcher. Pour fin pêcher, qu'on a et puis moi-même là pour les pêcher à venir et puis là pour me recevoir mon cap touriste cap venir, qu'on est là et puis pour me capable préparer des manger pour eux. Me préparer manger tant que crabe et poisson ou mar. Ça c'est là pour nous, c'est là nous même qui là pour nous préparer tout bail ça là. Et puis les nous fin préparer. Quand on fait bouillir, après ça, nous remettons mon lit, qu'on a la mon capable de manger. Acaban de escucharlo, el hombre está haciendo hervir los alimentos, los animales marinos, con agua de mar, que obviamente es salada. Creo que la pregunta era necesaria, ¿con qué agua está cocinando eso? Y es la del mar. Ellos, al no tener sal para sazonar los alimentos, utilizan el agua, es como 2 por 1. El agua es salada, les sirve para hervir, y ya está. Qué manera más fácil de cocinar, al menos en esta parte del mundo. Ahora sí, amigos, nos metemos a la playita como debe ser.
Desde ya les digo que la arena está caliente. ¡Qué rico, amigos! El agua está bastante suave. Casi digo suavita, está bastante tibia. O sea, está en un punto que, digo yo, está calentita, está... Ay, no, amigos, esto es un paraíso, en serio. Mira, mira. Y es tan transparente que mira, meto mi mano y se puede lograr ver ahí también mis pies. Dios mío, amigos, es que esto está brutal. Eso sí, el efecto de lo cristalino y a la misma vez turquesa me desconcierta un poco. Es como un efecto visual que a la que voy avanzando me mareo. No sé, algo así me siento, pero está brutal, amigo. Mira, mira, qué belleza, ¿no? El único lugar donde estuve que es parecido a este y eso es un poquito menos es en Cancún. Allá sí vi playas así, color turquesa, el agua transparente. Pero este está salado. Me había olvidado de que estábamos en el mar. Perdonen, soy boliviana. Estoy nadando prácticamente con una mano y 2 pies. Porque la cámara no se puede sumergir ya que está con un protector. Por eso tengo que hacerlo hacia arriba. Pero no saben lo bien que... Uy, carajo, ¿qué es esto? Parece un tiburón. Ah, no, no es un tiburón. Parecía como una alga. Les decía... se siente el agua salada, pero les decía que no saben lo bien que me vino a hacerme hacer las trenzas porque no tengo que estar sumergiéndome, saliendo y luego tener que hacer el cabello así, no. Brutal. Voy a flotar ahora. No puedo flotar. Eso sí, no les niego. Estoy un poco gordito, subido de peso. Pero ya voy en planes de la dieta. Pronto van a ver un Caplex más delgado y mamado. A fin de año conste. Promeso. Caramba. Creo que soy bastante privilegiado al tener una vista así en un país donde no muchos atreven a venir. No sé si logran observar, pero allá está uno de los hombres a los que vimos al inicio. Ese es uno de ellos, el segundo y el tercero que está allá. Me hubiera gustado hacer surf y poner boliviano surfea por primera vez. Ay, así que la concentración de sal del mar, al menos acá, es potente, ¿eh? Sí, irrita un poco los ojos. En casi todas las playas en las que he estado, cuando sales del agua a la superficie, siempre sientes el aire ahí, el viento que te sopla y te dice, está haciendo frío acá, ¿por qué saliste? Pero en este caso no es así, amigos. En sí el clima exterior ya es cálido y ese es un plus bastante tremendo porque así no sufro de frío cuando salgo. Puedo estar caliente acá afuera y obviamente acá en el agua es más refrescante. Así no digo que esté hirviendo el agua, está en su punto. De una manera rápida ya trajeron la comida. Está en esta bandeja. Vean. Mira, ya están los 2 cangrejos cocidos. Las langostas también. Coció muy rápido esto. Dientes. Mira. Esas tenazas deben ser fuertes. Deben ser fuertes cuando está vivo. Bueno, Ya perdido. vamos a comer pues, ¿no? Aquí estamos juntos en la playa de Amiga Isla. Aquí está Joby, aquí también está Yeye, aquí está Franklin y Boulanger, el piloto, nuestro piloto con Yeye, nuestro piloto también. Y también aquí está Caplex, o sea, estamos aquí. Ahí estamos. Juntos para comer cangrejo. Y, ¿cómo dice? Langosta. ¿Ah? Langosta.
Pues sí, varón, mucho gustoso, gustosa. Vamos a sacar un pedacito de la langosta. A ver, ahí lo tenemos. Mira, se ve muy tiernita. Recordarles que esto es del día. Está súper fresco, amigos. Bueno, está muy bueno. Delicious. Y el sazón, me queda hacer. Primera vez que como langosta en mi vida. Nunca lo había hecho. Cangrejo sí probé, pero langosta no. Le quitó el brazo al cangrejo. Esto sí que se ve un poco devastador, amigos, comerse un brazo. Pero ahí va. Esto está más suave. Tiene que golpear bien fuerte para romper el armazón del cangrejo. Con piedra, oye. Acaba de sacar. Eso es para mí. Maxi. Wow. Está súper tierno esto. ¿Cómo estás, Job? ¿Te gusta? Mucho. Oh. Gracias. Este es el antebrazo prácticamente del cangrejo. Vamos a probarlo. Está suavecito. Un poquito gelatinoso, pero está rico. Tremendo banquete que hemos acabado. Los demás muchachos están lavando las manos. Amigos, estas son cositas que uno disfruta y no sabe que se puede encontrar en cualquier parte del mundo. Oficialmente puedo decir que he comido cangrejo y langostas, aunque creo que eran langostinos, ya me corregirán. Soy boliviano, amigos, no sé mucho de animales de mar, pero puedo decir oficialmente que lo he comido acá en Haití. Mira vos, todo esto que hemos devorado. Ahora sí toca irnos. Nos vamos a despedir del chef, quien hizo muy pero muy rica la comida, que ya se la va a llevar. Debemos navegar igual un poquito más de una hora para volver al puerto. Debemos volver porque es temporada de ciclones, lluvias, al menos en esta parte del año acá en Haití. Por eso no nos vamos a arriesgar y ya tenemos que ir de vuelta, ya que según pronósticos cualquier rato se pone a llover y no la contamos. Así que bueno, volveremos. Y con esto dense cuenta del potencial turístico masivo que posee Haití. Pero por diferentes situaciones esto impide que vengan muchas personas a disfrutar de estos hermosos lugares paradisíacos acá. De corazón espero que esto mejore a futuro. Y así pues todos ustedes, todas las personas, incluso ustedes que quieran venir acá puedan hacerlo libremente, sin preocupaciones. Y así disfrutar de este hermoso país que es Haití. En esta hora me siento, no puedo decir cuánto que me siento feliz, porque yo tengo una oportunidad de visitar una playa que se llama Aminga Island. Y yo sé, y todo el mundo sabe, en este país, Haití, no son todas las personas, o sea, no son todos haitianos que tienen esa oportunidad porque faltan dinero. Y ahora que todas las otras personas de Bolivia, de Miami, de todos los países que quieren venir a visitar Haití, que quieren venir a visitar esa playa, estamos dispuestos para recibir ustedes porque es una playa muy cariñosa, muy tranquila y muy bonita también. Yo no sabía si esta playa estaba así, gracias, después de Dios, gracias a Jamil Caplex, que me llevó allá y yo veo, aunque él es extranjero, pero él me llevó también.
Ahora estamos en la Villa Labadí. Lo que vimos anteriormente era la playa privada, pero esta ya es la villa, el pueblito. Ahí se escucha a la gente jugar a los dados, a las cartas. Para entrar a este lugar hemos pagado 100 gurts. Ahora vamos a ver qué nos encontramos acá. Ahí vemos, estos hombres se están divirtiendo con este juego que al parecer practican más de un grupo de ellos. Es curioso cómo juegan dominó, porque uno de ellos tenía unos ganchos en esta parte del rostro, y es que él y eso es porque él perdió muchas veces el juego y ahora nuevamente estaba jugando para reivindicarse. Algo así pude entender. Cuando él está perdiendo, se perdió. Aquí se llaman perros, porque se perdió. Ah, él ha perdido. Me hubiera gustado acercarme más, pero uno de ellos llegó y me dijo, no foto, no vídeo. Y bueno, se entiende, si no quieren que les grabemos, pues no pasa nada. Aunque sí puede tomar un poquito de las imágenes del hombre que estaba con los ganchos en la cara. Wow, así que se ve bonito y rústico todo esto. Mira, puestito de diferentes cositas ahí para comprar. La villa sí que se siente tranquilita, se siente paz aquí. La verdad que sí. Miren, ahí hay un grupo de niños saliendo del colegio, de la escuela. Me llama la atención este símbolo que prohíbe el uso de armas de fuego y armas blancas. ¡Wow, amigos! Sí que se siente muy auténtico todo lo que estamos viendo. O al menos así me siento acá. Literalmente estamos en un pueblito. ¿Cómo es? Bien, dice. Y bien, ese es todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y, lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. No saben cuán feliz y relajado me siento de haber conocido. Hay un par de niños que están yendo a la escuela o volviendo a la escuela. Les decía, no saben cuán feliz me siento de haber conocido hermosos lugares en este país que a pesar de la situación están ahí, esperando a ser visitados. Pero ya sabemos que no es tan fácil hacerlo. Probablemente este sea el último video de toda la serie por Haití, de todo el viaje. Así que espero les haya gustado, hayan aprendido mucho, demasiado junto conmigo. Nos vemos en el siguiente video. Eso es todo. ¡Chao!